Muy buenas tardes, mi nombre es Alex Enrique Cabrera Benavides. Siguiendo con el tema que nos ha tocado, vamos a hablar acerca de las normas de manipulación de los objetos y su importancia. Eh, Como sabemos, la mayoría de las actividades que se desarrollan en nuestro diario vivir implica la necesidad de manipular cargas, mover mercancías, trasladarlas. Aparentemente, este proceso no tiene o no influye un riesgo a nivel personal, laboral o para nuestros compañeros. Pero al hacer un análisis ya más a fondo, miramos que puede llegar a ser una fuente de riesgo muy grande a nivel personal como de la empresa. Por lo cual la manipulación de carga, de mercancía, se debe de hacer dentro de unos parámetros establecidos y unas normas básicas para poder desarrollar un adecuado proceso de esto. Primero que todo, vamos a hablar de las fuentes. Es muy importante identificar cuáles son las fuentes de riesgo, el foco de la inseguridad que se pueda presentar en cuanto a manipulación de carga se refiere. Por lo general, o en mayor porcentaje, los accidentes laborales se dan por un mal hábito, una mala manipulación de la carga, de la mercancía y de todos los instrumentos que tenemos para poder movilizar o realizar procesos de carga y descarga de la mercancía. Esta fuente se refiere a esos malos hábitos. Como podemos observar y detallar en la imagen, miramos que la persona que está manipulando la carga está incumpliendo con todas las normas mínimas establecidas para la manipulación de la misma. Primero que todo, podemos observar que el señor no tiene ninguno de los elementos de protección personal, los cuales se debe utilizar para este tipo de procesos. Miramos que está parado sobre las uñas del montacargas, maniobrando el portaestiva con una estiva con mercancía, que según se puede observar es de mayor peso, es de gran peso. Por lo cual podríamos decir que la mayoría de los accidentes que van a conllevar a sufrir daños musculares y óseos se da o se refiere a esa cultura errónea que tenemos de la manipulación de la carga. Siguiendo con nuestra exposición, miramos que el origen, la causa y el efecto de este mal procedimiento, de esta cultura errada que tenemos, hace o se refiere, más bien dicho, a que no aplicamos las normas mínimas establecidas. Al momento de manipular mercancía, mover objetos pesados, cargas de gran tamaño, de volúmenes y de pesos superiores a los que podemos maniobrar, existen unas normas mínimas. Como podemos observar en la imagen, tenemos dos figuras en la cual nos está representando la manera adecuada y la forma inadecuada de manipular mercancía. Siempre debemos de estar pendientes de nuestra seguridad, de nuestra salud, para que podamos desarrollar un adecuado proceso de manipulación de esta carga. Podemos observar que la norma básica para poder manipular una carga de gran peso es mantener la espalda, la columna derecha, recta, y obviamente utilizar los equipos mínimos de seguridad. Si hacemos caso omiso a esto, podemos estar sufriendo daños a nivel muscular y a nivel óseo.
En esta figura podemos observar que se está incurriendo en esta norma mínima que tiene que ver con el levantar pesos, manteniendo la columna en la espalda derecha y poder levantar el peso. Aquí vemos que se puede sufrir afectación en la columna, en la espalda, lo cual puede conllevar a un riesgo más alto. Siguiendo con nuestra explicación, hablaremos acerca de la carga, dando un concepto de que es todo objeto que puede ser movido o también se conoce como carga de materiales, el cual tiene un peso y unos volúmenes que pueden variar de acuerdo al tipo de mercancía o carga que se vaya a movilizar. También se debe tener en cuenta que para movilizar la carga van a existir unas ayudas mecánicas, las cuales nos van a permitir tener mayor seguridad y poder maniobrar o manipular esta carga de manera más fácil. Igualmente, cabe resaltar que si no tenemos un adecuado uso de las herramientas de trabajo, como en este caso podemos observar, tenemos un montacargas, una polea y un portaestivas, también podemos sufrir afectaciones a nivel personal o a nivel de la empresa con el resto de las personas que laboran. Si no manejamos de manera adecuada estos equipos, igualmente vamos a sufrir complicaciones. Para finalizar, concluir con este tema de la manipulación de objetos y la importancia que tienen estas normas, podemos argumentar que la seguridad en el trabajo es el conjunto, es las medidas, todas estas normas que nosotros tenemos para la manipulación de objetos y la adecuada cultura y la importancia que nosotros le demos para poder realizar un adecuado proceso y que no tengamos ninguna afectación a nivel personal y de nuestros compañeros. La importancia de estas normas, de aplicar cada una de estas normas mínimas en la manipulación de objetos, digamos que va creando cultura en cada una de las personas. Y es responsabilidad de cada persona velar porque se cumplan estas normas mínimas que van a ayudar a tener un adecuado manejo sobre la mercancía, sobre la carga, sobre los objetos que vamos a manipular. Y no únicamente se debe de limitar a las personas que están o tienen que ver o están inmiscuidas directamente con la carga, sino también a todo el equipo de trabajo a los cuales podemos irles inculcando esa cultura adecuada para manipulación de carga y de los objetos. Esto con respecto a la importancia de las normas. Siguiendo con nuestro tema, hablaremos de unos microorganismos que afectan de manera directa a la mercancía. Primero que todo, tenemos los organismos o microorganismos anaeróbicos, que requieren, digamos que estos microorganismos requieren unas temperaturas moderadas para afectar a la mercancía y se caracterizan por emanar unos malos olores y hacer que la mercancía se infle o se ensanche. También tenemos los anaeróbicos o termófilos. La característica principal de estos microorganismos se refiere a que producen ácidos o gases en las mercancías, haciendo que cojan un sabor amargo sobre la mercancía a la cual están afectando. Cabe resaltar que estos microorganismos, para que incidan directamente en la mercancía, necesitan de unas temperaturas más elevadas.
para que puedan actuar directamente sobre la mercancía. Por último, tenemos los hongos y levaduras. Estos se producen en los alimentos o pueden actuar en los alimentos dependiendo de la humedad, de la acidez y la temperatura y salinidad a la cual están expuestas la mercancía. De ahí que se pueden producir, por ejemplo, o hacemos dos comparaciones. En cuanto a la cerveza, tenemos las levaduras, las cuales van a actuar de manera directa y contribuyendo con el desarrollo, con el proceso final, que es la fermentación de la cerveza. Mientras que en las fresas o en otro tipo de mercancía, las cuales afectan estos hongos, van a hacer que la mercancía, los alimentos, perdón, pierdan sus propiedades principales, los cuales van a irla degradando hasta tal punto de que la consumen en su totalidad y no tenemos ninguna mercancía, ningún alimento cuando actúan de manera directa este tipo de microorganismos. Eh, Después de hacer un recuento de todos estos temas que tanto mi compañero como yo hemos hablado, vamos a hablar acerca de unas ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas, al aplicar todas estas normas y todo el tema del cual hemos venido tratando, hablaremos de una reducción de costos, ya que al aplicar las normas mínimas y adecuadas, vamos a tener unos procesos de mayor calidad, reduciendo costos e incidentes. Igualmente, el control de procesos. Eh, para toda empresa es muy adecuado o lo más recomendable tener un control de cada proceso donde se haga una caracterización de cómo se debe desarrollar una actividad o una función asignada. De igual manera podemos decir que tenemos un fortalecimiento de la comunicación a nivel de cada persona entre áreas, fomentando esta cultura o teniendo un esquema mínimo de cómo desarrollar los diferentes procesos que contribuyan con el fin real o con el objetivo final, que es dar mayor viabilidad a todas las metas implementadas. El cumplimiento de las metodologías se basa en esa adecuada cultura que nosotros tengamos de o que ya se ha preestablecido o vienen dando la directriz a nivel de las empresas o a nivel personal para que podamos desarrollar unos adecuados procesos en cuanto a las actividades y tareas asignadas. Y por último, podemos decir que vamos a tener un ahorro de tiempo porque se está fortaleciendo la comunicación, vamos a tener un cumplimiento de metodologías y unos procesos establecidos para desarrollar todas esas actividades, al igual que la reducción de costos. En cuanto a las desventajas, podemos decir que para poder lograr o cumplir con todo esto, vamos a tener que realizar una mayor inversión, lo cual para muchas empresas no es tan viable o no tienen la suficiente capacidad de poder realizar esta inversión o una inversión mayor que requiere todos estos procesos. También podemos decir que hay una falta de aceptación. Es muy difícil cambiar la cultura o ir inculcando a las personas, a cada uno de los funcionarios, a cambiar su manera de pensar o que se salgan dentro del estándar de tareas ya asignadas y mecanizadas, lo cual va a afectar de manera directa a los procesos. Igualmente, el cambiar la cultura es muy difícil en todos los ámbitos y campos. El compromiso requerido para desarrollar todos estos procesos y tener en cuenta las ventajas a las cuales
vamos a llegar